Hola, 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 buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más aquí con ustedes para compartir estos momentos de reflexión bíblica. Les recuerdo que estoy con ustedes los días viernes a partir de las 7 de la tarde, hora del centro, amén. Para las personas que se van a estar conectando, sean ustedes bienvenidos. Dios les bendiga por acompañarme. Y a las personas que van a estar viendo este video más adelante, pues también lo mismo, ¿verdad? Bendiciones y muchas gracias por ver el video, por compartir el video. Pero sobre todo mi intención es que estos momentos de meditación bíblica queden en su corazón, queden en su mente y por ende le ayuden a crecer en su vida espiritual, sea usted o no sea usted una persona que asista a una iglesia, una persona que se considere un seguidor de Jesús, un seguidor de Cristo, ¿verdad? Yo pienso que las meditaciones, cuando meditamos en un tema, nos ayuda a crecer personalmente, espiritualmente y en muchas áreas de nuestras vidas. Y esta tarde también quiero invitarle a que cuando tenga usted ahí un tiempecito, ¿verdad? Que esté en las redes sociales, también vaya a YouTube y chequee mi canal de YouTube. Usted lo va a encontrar como, ahí va a ir al YouTube y va a poder encontrar estas meditaciones bíblicas y algo otras que estaremos haciendo más adelante con otras personas que nos estarán acompañando los días sábados. También tendremos otro tipo de programación a través del Facebook Live, pero también va a poder encontrarlo en el canal de YouTube. Ahí usted puede buscarme como Jessica Aguilar para que se le haga más fácil y ahí va a encontrar esta y otras meditaciones, otras predicaciones que van a estar siendo subidas, ¿verdad? Al canal de YouTube, pero también pues a través del Facebook usted puede acompañarme en estos 35 minutos, 40 minutos que estoy aquí para compartir con ustedes. Y esta tarde quiero leerle un versículo de la palabra de Dios, amén, en el libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. He estado meditando acerca de lo que esta palabra, ¿verdad?, nos dice. Y escuche lo que dice. Si usted tiene una Biblia, pues, ¿verdad? Busque 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Si usted no tiene una Biblia, pues simplemente escuche lo que dice de esta manera. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Se lo repito nuevamente, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay otras versiones, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy dice, pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Gracias a las personas que ya se están conectando. Amén. Bendiciones para ustedes. Entonces, quiero compartir con ustedes la meditación de esta tarde. Y quise leerles este versículo porque hace unos días atrás estábamos haciendo un trabajo por ahí, ¿verdad? Estábamos haciendo un trabajito de construcción en la casa ¿verdad? De unas personas. Y esta persona tenía un palito de durazno en el patio de su casa. Y y había un durazno que se miraba muy bonito, muy hermoso, muy jugoso. Y cuando yo salía afuera a cortar un ladrillo, cada vez que salía me le quedaba viendo a ese durazno y decía, ese durazno ha de estar bien rico porque se
bien suculento, se ve bien sano, bien jugoso. Bueno, y pasó el día así, trabajando y viendo este durazno. Resulta que en la tarde, ya cuando me iba a venir, pues dije, no me quiero ir con la gana de comerme ese durazno que se ve tan suculento desde aquí, de donde yo lo puedo observar. Y sabe que, bueno, hice, ¿verdad?, todo lo que pude para llegar hasta donde estaba ese durazno. Y resulta que cuando voy y lo corto y le doy la vuelta, estaba malo, estaba infestado, tenía plagas, estaba negro por el otro lado, pero pues yo le miraba la cara que daba para donde yo estaba, la parte del durazno que daba para donde yo estaba, se miraba muy rico. Entonces, ¿por qué le cuento esta anécdota que pasó? Porque basado en lo que leímos de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, donde dice, pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, como le digo, en otra versión dice, y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. En esta palabra, en estos versículos que leímos, era Pablo hablando al pueblo de Corintio. Y sabe que en ese tiempo el pueblo de Corintio estaba viviendo una falta de unidad. Estaba viviendo mucha falsa enseñanza, mucha inmoralidad, mucha falta de empatía y tantas cosas que la ciudad de Corintio estaba experimentando en ese tiempo. Que hoy por hoy muchos lectores de la palabra, muchos escudriñadores de la palabra comparan a los tiempos de los corintios con los tiempos que hoy en día la iglesia está viviendo. Nosotros somos la iglesia que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? La falta de empatía, la falta de empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona, para hacerlo así de simple. O sea, en esa manera de sentir lo que otra persona está sintiendo. O sea, hoy en día la iglesia muchas veces tiene falta de empatía, a la vez que también en muchas iglesias se ha entrado la falsa enseñanza, la inmoralidad, tantas cosas que hoy en día está pasando. Entonces Pablo quería hacerle entender a las personas que, o sea, él tenía un cierto temor a que la iglesia de Corintio se dejara manipular por el enemigo y dejara su fidelidad a Cristo, dejara su sencilla manera de servirle. Porque muchas personas creen que servir a Dios, que servir al Eterno, a Jesús, como usted le llame, es algo complicado, algo complejo, algo que tiene que usar usted tantas, ¿verdad?, enseñanzas y cosas así. Pero la verdad es que servirle a Dios, hoy en la tarde hablaba con mi esposo y decíamos que el servicio a Dios es algo tan simple, tan sencillo, solamente que nosotros los seres humanos lo complicamos mucho. Y este pueblo de Corintio, o sea, la iglesia que estaba ahí en Corintios, estaban teniendo una falta de unidad muy grande. El área en la que estaba atacando el enemigo grandemente. Y sabe que un poquito de historia antes de entrar en la meditación de esta tarde, sabe que principalmente esta ciudad de Corintio era una antigua ciudad griega, ¿verdad? En el siglo, dice la historia que en el siglo I después de Cristo, esta ciudad estaba habitada por excombatientes romanos y por antiguos esclavos libertados procedentes de Italia. Y por sus descendientes era una capital de la provincia de Acaya, y por su posición tanto geográfica como política, esta ciudad tenía una actividad comercial, cultural y religiosa bastante grande. Entonces, volviendo a lo que en Corinto estaba pasando con estas personas, ellos tenían una falta de empatía, pero también tenían una falta de unidad.
Y hoy en la tarde estuve meditando acerca de eso, la unidad, o sea, la falta de unidad, cómo el enemigo ataca esa área, cómo el enemigo seduce ¿verdad? A los seres humanos a tener esa desunión, esa manera de no llevarnos los unos con los otros, así como le daba el ejemplo acerca de cómo ese durazno pasó seduciéndome todo el día, ¿verdad? Porque lo veía y decía, wow, qué durazno ha de estar muy dulce, muy jugoso, muy bueno, porque lo que mis ojos veían era una parte del durazno que estaba bueno. Pero cuando llegué hasta ese lugar y le di vuelta a la fruta, oh sorpresa, ¿verdad? Estaba contaminado, tenía insectos, ya lo habían mordido, ya estaba con puntitos negros, bueno, estaba mal. Pero la cara que yo le veía de lejos era de un durazno sano, de un durazno muy dulce, muy suculento. Y esto es lo que pasa muchas veces con nosotros, las personas que estamos dentro de una iglesia. No tenemos unidad. Sabe que este miércoles compartía en una iglesia y hablábamos acerca del tema de los dones espirituales y el cuerpo de Cristo. Y me llamaba mucho la atención porque pensando en esta meditación que iba a compartir con ustedes este día viernes, dice que la iglesia de Corinto tenía una falta de unidad. Y venía a mi mente el hecho de que cuando nosotros vamos a nuestra congregación o simplemente vamos a una tienda y nos vemos con alguien que asiste a nuestra congregación o de repente con alguien que asiste a otra congregación, ¿verdad? Y nos vemos, la manera de saludarnos es, hey, Dios le bendiga, hermano, o Dios le bendiga, hermana, o ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Entonces, mi pregunta era, ¿en realidad sabremos el significado de la palabra hermano? ¿Por qué llamamos a otras personas hermanos? ¿De verdad estaremos viviendo una convivencia de hermanos? ¿De verdad nos estaremos amando como hermanos? ¿De verdad esa palabra hermano hace eco, hace rema en nuestras vidas? ¿Por qué llamamos a las personas que van a nuestra congregación o que nosotros conocemos que sirven a Dios, por qué les llamamos hermanos? Y simple y sencillamente muchas veces no nos llevamos. A veces saludamos por el puro compromiso de que no nos vean mal o de complacer a las personas por el qué dirán. Pero en realidad a veces hasta nos cae mal la persona a la cual nosotros mismos llamamos hermano o hermana. ¿Sabe que en el diccionario la palabra hermano dice que es el término para Israel tiene un doble sentido? Porque primero es pertenecer a una misma familia, un mismo pueblo en este caso, ¿verdad? Y profesar la fe en un mismo Dios. Entre la fraternidad, o sea, entre la fraternidad del pueblo y la fraternidad de la fe. En otro término dice que la palabra hermano es una persona, ¿verdad? O un animal que tiene en común con otro u otra el mismo padre y la misma madre o solamente uno de ellos. Cuando nosotros llamamos a alguien hermano en la fe, es porque tenemos un mismo Padre. Es porque Dios es nuestro Padre. El Eterno, Yahvé, Yeshua, como usted quiera mencionarle. Si nosotros usamos el término hermano o hermana para identificarnos, primero, tenemos un mismo Padre. Segundo, es porque nos amamos como hermanos. Es porque no solamente tenemos la unidad de hermanos, sino que también la empatía de hermanos. Es cierto que
que van a haber unas discrepancias, van a haber unos desacuerdos. Esto ocurre hasta en las mejores familias, dice por ahí, ¿verdad? No, esto ocurre hasta con nuestros propios hermanos de sangre. Muchas veces no estamos de acuerdo en muchas cosas que nuestros hermanos hacen o que nosotros hacemos. Siempre hay como un cierto desacuerdo, pero esto no impide o no quita que dejemos de ser hermanos. Entonces, el pueblo de Corinto estaba viviendo una desunidad bastante grande que hoy por hoy también nosotros la estamos experimentando. Sabe que en las iglesias hoy en día, le digo, todo mundo se saluda de beso y abrazo y se llaman hermanos, pero muchas veces no se toleran entre ellos mismos. Entonces, ¿qué clase de unidad estamos viviendo? ¿Qué clase de hermanos somos con nuestros semejantes? Sabe que en la palabra de Dios, cuando María y los hermanos de Jesús entraron a buscarlo dentro de la multitud, Jesús mira a los discípulos y a todos los que están con él y les responde y le dice: estos son mis hermanos, esta es mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, en esta manera, él está oponiendo de este modo al vínculo familiar natural, un vínculo espiritual más fuerte que les une, no solamente a los discípulos que estaban presentes ahí, sino que a cada persona que haga la voluntad de Dios. Entonces, no lo quiero enredar con esto. Estamos hablando acerca de la desunión que hoy en día la iglesia está viviendo, la manera en que el enemigo está seduciendo a las personas a vivir una vida de desunidad. Hoy por hoy hay tantas iglesias y cada iglesia tiene su nombre, cada iglesia tiene su denominación, cada iglesia muchas veces tiene hasta su propia doctrina, y no es porque la Biblia así lo diga, sino porque simple y sencillamente al líder se le ocurrió y decir, bueno, vamos a creer en esto, y aquellos de la esquina que no creen en esto, no les hablen, no los volteen a ver, ni siquiera los saluden. Entonces, ¿qué tipo de hermanos somos? ¿Acaso no tenemos el mismo Dios? ¿Acaso no servimos al mismo Dios? ¿Acaso no fue el mismo Jesús que dio su vida por usted, por mí, por los de la esquina, por los de la derecha, por los de la izquierda, por los de atrás, por los de enfrente? Es el mismo Dios al que servimos. Esta era la misma situación que el pueblo de Corinto estaba pasando. Y es la manera en que el enemigo se introduce en los lugares, en las congregaciones. Por eso Pablo le decía: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. En otras versiones dice que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Entonces, aquí hay una gran enseñanza que todos tenemos que aprender, tanto los que estamos dentro de la iglesia como los que no estamos dentro de una iglesia. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Eso ya lo sabemos, la misma palabra dice, porque el que es hijo de Dios hace la voluntad de Dios, hace lo que Dios quiere que haga. Y usted dirá, ¿pero qué es lo que Dios quiere que yo haga? Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Amén. Entonces, sabe que uno de los trabajos más importantes que el enemigo tiene es engañar. ¿Y por qué le contaba esa anécdota del durazno al principio? Vuelvo a la anécdota del durazno. Porque a mí me engañó una parte de ese durazno, ¿verdad? Que se miraba muy rico, se miraba muy sano. Pero cuando ya llegué de cerca donde estaba la fruta, estaba toda picoteada, estaba toda negra. Entonces el enemigo se acerca para engañarnos. Él pone cualquier cosa en nuestros caminos para desviarnos del servicio que estamos dando para Dios, de la sinceridad o de la fidelidad con la que servimos a Dios. ¿Por qué hoy en día hay muchas personas que se alejan del evangelio? Por lo mismo. Porque ponen su mirada en otras cosas, porque el enemigo filtra en sus mentes
problemas, situaciones que vienen a la vida de ellos, el enemigo es astuto. Él, con tal de ganar sus fines, él hace todo lo que esté a su alcance para apartarnos de la fidelidad que nosotros debemos de tener hacia Dios. ¿Sabe qué? A veces se oye sencilla, o sea, se oye fácil citar la palabra sencillez como la que habla este pasaje. Pero si la aplicamos, como le decía al principio, el evangelio no es algo complicado que necesite de exegesis, que necesite de hermenéutica o todas estas cosas que nos ayudan a estudiar la palabra de Dios para poder servirle a nuestro Señor Jesús. El mismo Pablo nos dice que él tenía temor de que se apartara o se extraviara uno de la sincera fidelidad a Cristo, o sea, de la sencillez de poderle servir a nuestro Señor. Entonces, ¿sabe que nosotros no podemos servirle a Dios a medias? Hoy nos reíamos con mi esposo mientras platicábamos acerca de estos versículos, porque yo le decía, qué feo sería tener un matrimonio a medias, ¿verdad? O sea, que la esposa o el esposo fuera fiel, pero a medias. Entonces, ahí caímos a este versículo donde qué feo se ve servirle a Dios a medias. Qué feo se ve que seamos cristianos a medias. O más bien, qué feo se siente tomarse una soda, una de esas soditas que tanto, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos que nos gusta tanto. Qué feo se siente que nos dieran la mitad de soda y la mitad de agua revuelto, ¿verdad? O qué feo se siente cuando usted toma leche y lleva mitad de leche, el 50% de leche y 50% de agua. Entonces, qué feo se ve estar sirviéndole a Dios a medias. Y eso es el trabajo del enemigo, que nosotros vivamos un evangelio a medias. Y una vez más le digo, aquí se le señalaba al pueblo de Corinto y le decía, no te dejes engañar. O sea, así como Eva prestó oído al engaño allá en el huerto del Edén, no te dejes engañar tú, no te dejes seducir por esas cosas que te están apartando del servicio, de la fidelidad hacia tu Dios. No te dejes apartar por esos ¿verdad? Por esas cosas que el enemigo pone en tu mente. No te dejes apartar de servirle a Dios como verdaderamente debe de ser. Entonces, ¿sabe que todavía o sea, hoy por hoy, ese es un gran peligro que las iglesias hoy por hoy están viviendo? Sabe que cuando nosotros salimos por las calles a manejar, ¿verdad? Podemos encontrar grandes edificios en las ciudades grandes hay unos grandes edificios que son llamadas iglesias, ¿verdad? Grandes congregaciones. Pareciera que Estados Unidos estuviera dominado por la fe, ¿verdad? Cristiana, de los que seguimos a Cristo, pero en verdad cuando usted entra a esos lugares, a esas iglesias grandes, muchas de ellas están vacías, muchas de ellas solamente tienen un puñado de personas adentro, no tienen verdaderamente la cantidad de personas que deberían de tener. Y tal vez usted pueda decir, bueno, pero es que ya estamos viviendo los últimos tiempos y la gente pues ya no quiere nada. ¿Sabe por qué la gente ya no quiere nada? Porque la gente le presta oído al enemigo cuando el enemigo empieza a minar su mente y empieza a meter ese engaño y empieza a apartarlo de la sencillez de servirle a Dios, empieza a apartarlo de la fidelidad que tiene que tener hacia su Dios. Entonces,
Así como en el pueblo de Corinto estaba pasando estas situaciones, así está pasando hoy en día dentro de nuestras iglesias. Sabe que el triunfo de Satanás fue hacer que los sentidos de Eva se enfocaran en algo diferente a Dios. Ese fue el triunfo de Satanás en el huerto. Enfocar los sentidos de Eva en otra cosa. No vamos a decir una manzana porque no sabemos si era una manzana o sabemos si era otra cosa. Ese es un estudio más profundo que pudiéramos hacer un día de estos. Pero el triunfo de Satanás en el huerto fue hacer que los sentidos de Eva se enfocaran en algo diferente que no era Dios. El triunfo del enemigo hoy en día está haciendo que nuestros sentidos se enfoquen en otra cosa que no sea Dios. Sabe que este triunfo que Satanás tuvo en el huerto no fue por la fruta, no fue por nada que muchos queramos decir que dice la palabra de Dios. No, el triunfo del enemigo fue hacer que Eva se enfocara en algo diferente, que apartó su mirada, que apartó su fidelidad, que apartó su servicio de Dios. Usó algo cotidiano, ¿verdad? Algo simple. El enemigo usó algo sencillo, algo que era de todos los días. Usó algo inofensivo, ¿verdad? Como ese árbol que Dios le había dicho a ellos que no tocara. Pero sabe que esto causó un daño muy grande. Entonces, el enfoque del enemigo, o sea, la meta del enemigo, la meta de Satanás es que nuestro enfoque deje de ser Jesús. Que nuestros pensamientos se extravíen, se pierdan de lo más importante, que es servirle a Dios. ¿No es cierto que Satanás trata de que de alguna manera abandonemos la simpleza que hay en seguir a Jesús? Si analizamos nuestra vida, o cómo fue su semana, porque ahora ya es viernes, cómo fue su semana, cómo han sido estos días. Muchos de ustedes me podrán decir, bueno, yo tuve una semana bastante complicada. Tuve una semana muy saturada, una semana muy ocupada, una semana con mucha presión. Entonces, de esa manera, nuestro enfoque está en esa semana dura que tuvimos, en esa semana saturada que tuvimos. Y si nos damos cuenta y hacemos un recuento, en algún momento perdimos el enfoque de nuestra fidelidad y nuestro servicio a Dios. Entonces, si esto está pasando en nuestras vidas, si lo saturado de los días, si lo complicado del día, si las ocupaciones del día están sacando nuestra mente, nuestro enfoque de lo que en realidad merece nuestra atención, que es Dios, que es Jesús, el enemigo está logrando su objetivo. Está apartándonos de la verdadera de la sincera fidelidad de lo que es servirle a Cristo. Por un momento, hasta del trabajo, yo me desenfoqué por estar viendo el durazno, porque me llamaba tanto la atención. A mí me encanta mucho la fruta, el durazno. Y me llamaba tanto la atención ese durazno que de lejos yo lo veía muy hermoso, muy rico, muy jugoso, muy dulce. Entonces hasta por momentos me desenfocaba de lo que estaba haciendo, de estar cortando tallo o de estar haciendo alguna medida, porque mi enfoque, mi vista, mi atención estaba puesta en ese durazno. ¿Qué es lo que quiero decirle esta tarde con esto? Que muchas veces el enemigo usa cualquier cosa y nos enfoca en eso y hace que nosotros perdamos nuestro enfoque en lo que verdaderamente importa, que es nuestro servicio, nuestra fidelidad a Dios. Por eso le digo, ¿qué sentido, qué significado tiene para usted la palabra hermano? Cuando usted llama a alguien y le dice, Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien, hermana, mucho gusto, hermano.
simplemente a veces solamente decimos esa palabra porque la aprendimos, porque nos acostumbramos a decirla, pero en realidad no conocemos el verdadero significado de la palabra hermano, de la palabra carnal, como dicen los mexicanos. Si en realidad la conociéramos, no la tomáramos a la ligera. Porque el ser hermanos en la fe, estamos diciendo que somos hijos de un mismo Dios. Y si somos hijos de un mismo Dios, ¿por qué nos separan los nombres de nuestras congregaciones? ¿Por qué nos separan los supuestos dogmas humanos? Porque a veces, y casi siempre, la mayoría de reglas y dogmas que tienen dentro de las congregaciones no es que Dios las haya dejado. Simplemente hubo alguien que tomó un texto de la Biblia, un texto, lo sacó de contexto y creó un pretexto para separarse de la sincera o de la sencillez que es servirle a Dios, al Eterno, al poderoso Dios. Amén. Entonces, no dejemos que el enemigo gane la batalla. Como dice un canto ahí, amémonos de corazón, no solamente del diente al labio, ¿verdad? Que el nombre de su congregación no lo separe de las otras personas. Que el nombre de su congregación no lo haga sentir que usted es mejor que el de la otra congregación. Porque si en realidad usted es hijo de Dios, yo le aseguro que ese mismo Dios que es su Padre, es Padre también de las otras personas a las cuales usted llama hermanos, cuando los encuentra en la tienda, cuando nos encuentra en la calle, cuando nos encontramos por ahí casualmente. En el cielo no va a haber un espacio apartado para cada congregación. Y esto ya es un cliché porque la mayoría de personas lo dicen, pero es cierto. Allá en el cielo no creo que Dios sea un Dios de divisiones. No creo que Dios esté allá en el cielo haciendo un lugar para esta congregación, otro lugar para esta otra congregación, un lugar para la otra congregación. No lo creo. Allá pienso que todos vamos a estar en el mismo lugar. Entonces, si aquí en la tierra no aprendemos a vivir como hermanos, le dejo de tarea cómo será o llegaremos allá donde debemos de llegar. Entonces, la verdadera victoria de Satanás en el huerto del Edén con Eva fue desenfocarla de su blanco, que era Dios, su objetivo, que era obedecer a Dios. Entonces, ahí le voy a dejar la inquietud. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo liberarnos de la vida agitada, complicada, que no nos permite una relación sencilla con nuestro Dios? ¿Qué cosas tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestra agenda? ¿Qué relaciones tenemos que terminar en nuestra vida? ¿Qué actividades en la iglesia o en nuestro diario vivir debemos de eliminar? O muchas veces, ¿qué teléfonos debemos de borrar de nuestro celular? ¿Qué direcciones? ¿Cuándo debemos de apagar nuestra computadora, nuestro celular o la consola de juegos, verdad? ¿Cómo salir del engaño que el enemigo hoy en día está haciendo para que las congregaciones se desintegren, para que las congregaciones vivan una vida como vivía el pueblo de Corintios, de desunidad? Donde no había unidad, donde por estar desunidos se estaban metiendo las falsas doctrinas y estaban desviando a la mayoría de personas. Hoy por hoy está pasando eso. Tal vez no nos hemos dado cuenta porque vivimos tan sumidos en nuestros propios problemas y en nuestras propias cosas que no nos estamos dando cuenta cómo el enemigo está minando nuestras congregaciones y las está desintegrando, las está haciendo añicos, las está destruyendo por dentro.
Sabe que hoy leía algo y decía, el enemigo nunca duerme, solamente espera. ¿Espera qué? A que estemos desaprevenidos para atacarnos. Espera el mejor momento para pegar el tiro de gracia. Entonces, tomémonos en serio no dejemos que el enemigo nos desenfoque de la sencilla manera de servirle a Dios, de la fidelidad con la que debemos de servirle a Dios. No tomemos a la carrera la palabra hermano o hermana, porque cuando decimos verdad, ya sabemos que el término hermano es para las personas que somos, hablando humanamente, que somos hijos de un mismo padre, de una misma madre o etcétera, que compartimos la misma sangre. Pero el significado de la palabra hermano, hablando a nivel espiritual, es porque somos hijos de un mismo Dios. Un mismo Dios que no pone nombres diferentes a los lugares donde nos congregamos. Esa decisión fue tomada por nosotros mismos, de querer tener distinción los unos de los otros. Pero en verdad estaremos llevándonos como verdaderos hermanos, como verdaderos carnales, como dicen por ahí, pero no carnales en la carne, sino hermanos de verdad, que sentimos empatía los unos por los otros. En verdad el enemigo estará cumpliendo su meta de desenfocar nuestra mirada, que debe de ser los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Qué estará pasando con nosotros? Entonces, ahí le dejo la inquietud. Le dejo esto para que piense el resto de la tarde. Tal vez usted se puede hacer la pregunta, ¿y qué puedo hacer al respecto? ¿Será que como Eva perdió la batalla, yo la estaré perdiendo también? ¿Será que estoy desenfocado o desenfocada verdaderamente de lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Sabe que a veces Dios nos dice norte y nosotros decimos sur? Y ahí ya estamos desenfocados. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Contésteme usted. ¿Cómo nos libramos de la vida agitada y complicada que no nos permite tener una relación con Dios? ¿Qué cosas tenemos que quitar de nuestra agenda o qué relaciones tenemos que terminar? ¿Qué actividades de nuestro diario vivir o tal vez en nuestra iglesia nos están haciendo que no tengamos esa relación con Dios? ¿Qué durazno estará viendo usted? ¿Cómo lo estará viendo? Entonces, le dejo esa inquietud. Amén. Se la dejo ahí para que la piense. Dios me lo bendiga y espero verlo el siguiente viernes, si así Dios lo permite. Y muy pronto estaremos también con ustedes los sábados, llevándoles no meditaciones bíblicas, sino que un tipo diferente de programa donde usted pueda aprender también historia bíblica, donde usted pueda empaparse cada día más de la palabra de Dios. Pero mientras tanto le dejo esa inquietud. Amén. Bendiciones para todos los que se estuvieron conectando allá en Guatemala. Dios me les bendiga. En otros lugares donde nos estuvieron viendo también. Gracias. Y una vez más les digo, gracias por vernos, por compartir, por estar aquí. Amén. Y si me permite orar por usted, vamos a orar esta tarde. No sé por lo que usted pueda estar pasando, no sé qué necesidad usted tenga, pero póngalas en las manos de Dios. Y si usted ha perdido su enfoque en servirle a Dios, hoy es el momento en el que usted puede decirle a Dios, Señor, dame ese enfoque que necesito, dame esa sencillez para seguirte sirviendo. Amén. Así que, Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por cada una de las personas que estuvieron, Señor, viendo este video. Padre, yo no conozco sus vidas, yo no conozco sus preocupaciones o por las situaciones que puedan estar pasando, las enfermedades que puedan estar enfrentando, Señor. Pero en esta hora, Señor, yo he creído en un Dios todopoderoso, en ese Dios que envió a su único Hijo para que diera su vida por cada uno de nosotros, para que nos limpiara, para que nos restaurara y nos hiciera personas nuevas.
Señor, en esta tarde, Señor. Como tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido sanados, Padre. Yo creo, Señor, en la sanidad de esos cuerpos. Yo creo, Señor, en la sanidad de esas almas, de esos corazones que están heridos, que están, Señor, quizás sentidos, quizás, Padre, tristes, Dios mío. Pero en esta hora, Señor, yo sé que tú das libertad al cautivo, Señor, que tú sanas al enfermo, Padre, que tú levantas al caído, Señor, que tú enderezas, Padre, esas rodillas que se han paralizado, Padre, en esta hora se doblan, Dios mío, para poder levantar esa adoración hacia ti, Señor. Y Padre, perdónanos si hemos perdido por un momento el enfoque de servirte. Padre, enfócanos, encarrílalos, ponlos, Señor, en el camino que debemos de seguir, Padre. Gracias te damos en esta tarde. Gracias por cada una de las personas que han estado ahí, Señor, y que van a estar viendo este video, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Padre, pongo la vida de cada uno de ellos en tus manos y sé tú, Señor, obrando ese milagro que cada uno de ellos se necesita conforme a tu voluntad y tu propósito, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que gracias por estar ahí. Y como le digo, le espero el siguiente viernes a partir de las 7 de la noche, cuando nuevamente estaré compartiendo con ustedes esas meditaciones bíblicas para que reflexionemos, ¿verdad? Y no solamente crezcamos a nivel personal, sino también espiritual. Dios me les bendiga y hasta el próximo viernes. Gracias, saludos a todos. Bendiciones, mi hermana Gladys, hasta allá Los Ángeles. Amén. Dios les bendiga. Mi familia allá en Guatemala, bendiciones a todos. Gracias y hasta pronto.